Entonces empezamos. ¿Tú vas a ayudarme a cambiar? ¿Sí? ¿O yo puedo cambiar? Ya, muy bien. Bueno, la clase de hoy tiene que ver con un tema, con una patología que es importante, ¿ah? Porque esa patología de anemia es, hay una alta incidencia en la población peruana, sobre todo en la población infantil. En la población infantil, sobre todo los menores de 10 años y en particular los menores de 5 años que tienen anemia, tienen un bajo desarrollo cerebral. O sea, se ha establecido que la hemoglobina tiene que ver con la conexión de la sinapsis de las fibras nerviosas. Y la persona que tiene anemia, sus sinapsis son menores y por lo tanto va a tener un grado de retardo, ¿no? En ese sentido es importante el tratamiento de la anemia que incluso como política de salud pública se establece. Y aparte de eso es responsable de varios tipos de patologías. Bueno, la definición clara de anemia tiene que ver con la disminución de la masa de eritrocitos y se establece un valor normal y pues, dos desviaciones estándar hacia abajo, que aparece anemia y dos hacia arriba, la desviación estándar, como vamos a ver en las siguientes láminas, es cuando tienes el otro caso contrario, la poliglobulia. La siguiente, por favor. Entonces, pues, de anemia, tenemos que ver varias manifestaciones clínicas, su diagnóstico, su clasificación. La siguiente. Entonces, acá lo que le decía, los parámetros para evaluar anemia, solamente con el hemograma tenemos una gran aproximación. Y hay que ver el número de eritrocitos, hematíes, la hemoglobina, el hematocrito, el volumen corpuscular medio, la hemoglobina con la concentración de hemoglobina los retículos, y también que es importante para ver si hay una reactivación de los glóbulos rojos y que nos está dando el conocimiento de que hay una buena salud de la médula ósea. La siguiente. Acá tiene la hemoglobina cambia conforme cambia la edad, o sea que no es un valor estable para toda la población, sino que los niños tienen la población joven tiene índices de hemoglobina más bajos que van subiendo de acuerdo a la vida de las personas. Las siguientes, eso pueden ustedes revisar bien en las diapositivas. Acá también se ve más claro, ¿no? Cuando los parámetros acá se establecen cuando tienes una hemoglobina entre los 6 años, los 6 y los 59 meses, mayor de 11 no se considera anemia, pero por debajo de 11 sí se considera. Entonces acá en las personas varones generalmente se considera por encima de los 13 de hemoglobina. Por debajo ya es anemia. Igual es en las madres embarazadas, ¿no? Entonces la anemia puede ser leve, puede ser moderada o puede ser grave dependiendo los valores. Generalmente por debajo de 8 ya el cuadro de anemia es grave. La siguiente, por favor. También no solamente varía con edad, sino también varía con altitud. Ya creo que hemos comenzado a comentar en un grupo de prácticas de que en altura, que donde hay una disminución del FiO2, generalmente se produce eh, un poco oxígeno, hay poco oxígeno en el ambiente. El FiO2 baja, ya no es 21, sino es debajo de 20, 19. Y eso determina que el organismo reaccione para adaptarse y la adaptación hace incrementar el número de glóbulos rojos. La siguiente, por favor. Entonces, para evaluar la anemia tenemos que ver la edad, el sexo, como hemos dicho, el grupo étnico también, las poblaciones de las zonas selváticas tienen mayor predisposición y también el origen geográfico, como hemos dicho, las etnias primitivas selváticas tienen mayor tendencia, como los africanos también, ¿ah? Y hay que evaluar los antecedentes de las personas, porque si está en gestación
obviamente va a haber una disminución de la masa de hemoglobina porque la persona tiene que compartir parte de su volumen eritrocítico en el nuevo ser. Antecedente de anemia, si tiene antecedentes ya previos para establecer la causa de una patología accesoria potencial y una comorbilidad o algunos factores de riesgo que pueden predisponer hacia eso, ¿no? Antecedentes familiares, consumo también de fármacos y toxinas que también pueden producir en algunos casos hemólisis. La siguiente, por favor. Entonces, la herramienta fundamental, como hemos visto, para establecer la anemia es el hemograma. Y con el hemograma tenemos una gran información que nos permite pues, establecer ya con una anamnesis y una exploración física llegar a establecer el diagnóstico de la anemia. Podemos decir qué tipo de anemia es, si es microcítica, es normocítica o macrocítica, ¿no? Que es una primera apreciación simplemente con el volumen corpuscular. Y con el valor numérico de cuánto de hemoglobina tiene, ya podemos establecer si está en el rango de la anemia o está en el rango de la normalidad. La siguiente, por favor. Entonces, también sabemos ya por fisiología que la hemoglobina juega un papel importante, pues, ¿no? Como hemos dicho, en toda la fase metabólica del organismo, tiene que ver, es un transportador del oxígeno y el retiro del CO2. Y también, como hemos dicho, en el caso de la población pequeña, tiene que ver con las relaciones sinápticas cerebrales. La siguiente. Ya hemos visto que la Organización Mundial de Salud establecía unos criterios básicos, ¿no? Eh, para una población, eso también tenemos que ver una población de una altitud media, ¿no? Por ejemplo, en Arequipa, la hemoglobina menor de 13, en el varón adulto entre 13 y 15. Acá en Arequipa tenemos entre 14 y 16, promedio 15. Y las mujeres entre 13 y 15, promedio 14, como normal. Pero la Organización Mundial de Salud establece estos criterios de valores que en general es aplicable a varones, a mujeres y a mujeres embarazadas. Mira, tiene un valor que se considera como menos de 11 gramos por decilitro. La siguiente. Entonces la anemia es un motivo, aparte de que es una patología importante desde el punto de vista de salud pública. Es una patología muy frecuente que la podemos identificar fácilmente por el examen clínico, por la coloración de la piel y mucosas, y también por el pedido del hemograma, que es un estudio básico que pedimos realmente en los pacientes, ¿no? Y como ya hemos dicho, tiene que ver con patologías sistémicas, con distribución geográfica, con altitud, ¿no? La siguiente. La siguiente, por favor, ya está. Bueno, esta es una gráfica para recrear solamente el grupo EM de la hemoglobina, que es la que carga el oxígeno y también retira el CO2. La siguiente. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Ustedes van a trabajar en el campo de ciudades pequeñas, donde a veces no hay un laboratorio completo. Puede haber hemograma y constante corpulenta, yo creo que no van a dejar de ver. Pero de todas maneras, ustedes al verla al paciente, la palidez, un tanto en piel y mucosas, a nivel de conjuntivas oculares también pueden evaluar. Y ustedes son un parámetro de comparación, cuánto tiene su mano de coloración, comparan con la mano de la coloración de la otra, de la persona que están evaluando. Y ya tienen una idea aproximada de lo que está pasando. Y en el examen clínico pueden encontrar pues algunas alteraciones en la frecuencia cardíaca, a veces produce taquicardia y algunos signos pues, pueden ser en casos extremos de anemia como si fuera de insuficiencia cardíaca. La siguiente. La anemia no es un diagnóstico final, ¿no? O sea, cuando decimos tiene anemia porque los parámetros de la desviación estándar, debajo de 13 decimos que es anemia o en mujeres debajo de 12, ¿no? Sino que la hemoglobina nos va a dar un parámetro de aproximación. El otro parámetro de aproximación para el diagnóstico es el número de hematíes, ¿no? Que tiene que estar alrededor de 5 millones.
El hematocrito viene a ser 3 veces la hemoglobina, ¿no? Más o menos en esa correlación. Bueno, a veces pueden hacer hematocrito es más fácil hacer que la hemoglobina en un laboratorio que tengan a la mano en un centro de salud, pueden establecer más o menos el criterio de cuánto de hemoglobina tiene potencialmente el paciente. Y la cosa de corpuscular ya es un poquito más difícil porque te requiere un poco de experiencia. A veces también podemos vislumbrar en el hemograma algunas células eritrocíticas jóvenes que se llaman los reticulocitos, ¿no? Y es lo está indicando si la eritropoiesis de la médula es adecuada o hay una producción, una tendencia a recuperar el déficit que tengan por la mayor cantidad de células jóvenes que podemos apreciar. La siguiente. También podemos hacer otros estudios laboratoriales, por ejemplo, el hierro plasmático también nos va a ayudar, ¿no? A establecer si es que existe, cuál es la cantidad de hierro sérico, ¿no? Los valores normales. La ferritina, que es una proteína, que es la que capta el fierro cuando uno ingiere a nivel de tubo intestinal. Y la transferrina, que es la que transporta el fierro hacia las diversas partes de la economía corporal. También es importante el índice de saturación. Puede haber transferrina, pero no está saturada en el porcentaje cercano al 70-80%, que es lo normal. Está por debajo de 50. Puede ser porque hay una disminución de aporte de fierro, ¿no? Y estos valores de la ferritina y la transferrina son importantes para tipificar lo que es la anemia ferropénica, que vamos a hablar más adelante. La siguiente. También es conveniente también hacer un perfil de otras pruebas más. La bilirrubina es importante porque sabemos que los eritrocitos al envejecer se destrozan en la globina del grupo E. Y el grupo E se transforma en un proceso que va a formar la bilirrubina. El LDH, que indica que la parte de acción a nivel de la parte interna del sistema, la aptoglobina, que también se puede detectar en unos casos. El test de Kuhn también puede haber si hay alguna prueba de tipo de autoinmunidad en la persona. La vitamina B12 es importante como el ácido fólico para los cuadros no de la anemia ferropénica, deficiencia de fierro, sino para la anemia megaloblástica, que es el glóbulo rojo agrandado, ¿no? El perfil tiroideo también, los pacientes con hipotiroidismo tienen tendencia a tener anemia. La velocidad de sedimentación parece ser cuadro inflamatorio y el proteinograma para darnos una idea de cómo está la nutrición del paciente. La siguiente, por favor. Entonces, esto es para los mismos parámetros que hemos dicho. Los reticulocitos, acá tenemos el aporte. Cuando hay regeneración, está a menos de 25 a 50 unidades por milímetro cúbico, ¿no? Y cuando hay hiperregeneración, cuando ponemos, por ejemplo, las sustancias estimuladoras de colonias, que es para favorecer la reactivación de la médula ósea en algunos casos de patología, sobre todo oncológica e invasiva por desplazamiento del tejido neoplásico. Entonces le damos el estimulador de colonias para que se produzca y ahí vemos la respuesta. Si es más de 50, quiere decir que la médula todavía está respondiendo, ¿no? Esto para la constante podemos saber si es microcítica, si es normocrómica o es macrocítica. La siguiente. Entonces, las anemias microcíticas generalmente son las anemias carenciales, las que carecen, porque al ver la hemoglobina vemos el tamaño del glóbulo rojo y vemos la concentración de hemoglobina, que es menos concentrada. Entonces, puede ser microcítica hipocrómica, ¿no? Entonces, eso nos da dando el valor de que hay una deficiencia de fierro. Y la principal causa de deficiencia de fierro es el problema nutricional. Entonces, acá las causas más importantes son nutricionales y tiene que ver pues con la existencia de parásitos, como es el caso de la selva. La pérdida de sangre puede ser por el régimen catamenial de las mujeres,
o puede ser por hemorragia, ¿no? Si es que fuera el caso y no hay una adecuada reposición. Pero eso nos va a dar el valor de la anemia y de la anemia microcítica hipocrómica. En el otro extremo también, como hemos dicho, es las anemias por carencia o deficiencia de vitamina B12 o de ácido fólico y nos va a dar el otro tipo de anemia que es la anemia megaloblástica. La siguiente, por favor. Entonces, ya hemos visto solamente para repetir de que hay que hacer una serie de pruebas básicas que los hemos mencionado. A veces también se usa en el laboratorio, sobre todo en las especialidades de hematología, y hacer un frotis para valorar el tamaño, la valoración de la cromacía y la valoración de de la eritromorfología y otros aspectos citológicos, ¿no? La siguiente. Este es un algoritmo que nos dice qué es lo que tenemos que hacer cuando detectamos anemia. La siguiente creo que es más clara. Em, Acá vemos, por ejemplo, que el parámetro del diagnóstico diferencial de las anemias es, es para ver el volumen corpuscular medio, ¿no? Entonces, la ferropénica, como eso es microcítica hipocrómica, mientras que en la anemia megaloblástica es agrandada. Y hay la normocítica, la normocítica que está acompañada de los procesos de enfermedades crónicas, que es normocítica, normocrómica, la hemoglobina. La ferritina, como les digo, en el caso de la ferropénica está baja. O sea, no hay captador, no hay proteína captadora del fierro, está baja. Eso también nos lleva a pensar de que hay un problema nutricional. Mientras que en los demás está normal. En la normocítica normocrómica está elevada porque necesita compensar sus deficiencias. La transferrina está, está alta porque realmente quiere transportar, pero no tiene que transportar. Entonces produce mayor transferrina. Y mientras que en otros valores está normal en anemia megaloblástica. Y en los eritrocitos, obviamente el número de la cuenta de eritrocitos está disminuida, es un volumen corporal pequeño, tiene baja ferritina, tiene alta transferrina, entonces nos está dando de idea la verificación de que ese es un cuadro de anemia ferropénica, ¿no? En el caso del otro caso opuesto, de las anemias megaloblásticas, el tamaño está aumentado, la ferritina es normal, también es normal la transferrina, y los eritrocitos están disminuidos, porque ahí hay deficiencia en la cantidad de vitamina B12 y ácido fólico. La siguiente. Hay otras anemias también que, bueno, sepa que los hematólogos trabajan las microcíticas regenerativas, ¿no? Que corresponden a toda una serie de patologías que, con déficit de zinc, con déficit de intoxicación por plomo, por acciones inflamatorias crónicas, anemia de trastornos crónicos, y la microcítica regenerativa, que es la más frecuente, que es la del déficit de hierro principalmente, y la talasemia, que son casos bastante raros, ¿no? Em, a veces hay unos casos en que las microcíticas son atípicas, el diagnóstico se asocia a otras alteraciones clínicas o fenotípicas, ¿no? Pero en general, para que no tengan ustedes confusión, esta es la clasificación que hacen los hematólogos, pero nosotros en la parte clínica y en el trabajo nuestro clasificamos solamente si es microcítica, si es normocítica y si es y si es macrocítica. Ahora, si nos damos tratamiento y no responde, ya tenemos que evaluar otro tipo de alternativas y ese paciente debe ser transferido para un estudio más profundo en el área de hematología. La siguiente. Este es el otro tipo, es la normocítica regenerativa, es una lista de patologías, la normocítica regenerativa también, hay toda una lista de las potenciales patologías. La siguiente, por favor. Este es cuando es macrocítica.
También igual cuando es regenerativa o no regenerativa, también implica por ejemplo, acá los reticulocitos intensos, especialmente en anemias hemolíticas o hemorragia, ¿no? Y las otras tienen que ver con hepatopatía, con hipotiroidismo, con síndromes mielodisplásicos, ¿no? O sea, con falla de la médula ósea. La siguiente, eso lo han visto ustedes ya en la parte de. También acá es cuando tenemos una anemia microcítica, también hay todo un algoritmo para identificar la causa y establecer el diagnóstico definitivo, es una anemia ferropénica o es una talasemia, que son casos muy pequeños, y en algunos casos en los cuales no podemos dar la tipificación, tenemos que hacer un aspirado, una biopsia de médula ósea y de tejido óseo para poder confirmar la sospecha diagnóstica. La siguiente. También es igual, una lámina pequeña, la siguiente. Acá esto es para ver también el hecho de, la, mm, de las causas, no lo veo tan chiquita la imagen, eh, son las características de la deficiencia de hierro, ¿no? Que puede dar patologías de diverso tipo y que tenemos que saber diferenciar. La siguiente, por favor. Acá el diagnóstico diferencial acá de las anemias ferropénicas con los trastornos crónicos son multifactoriales, ¿no? Entonces ya hemos visto que la deficiencia de fierro, ahí el fierro está bajo, la transferrina está aumentada, como hemos dicho. Otro parámetro también que se usa en la parte clínica es el grado de saturación de la transferrina. Como hay poco fierro, va a ser bajo. Hay un porcentaje bajo de transferrina. No obstante que la transferrina está aumentada, hay un porcentaje bajo de saturación de la transferrina porque no hay el insumo básico que es el fierro. Y la ferritina está baja, ¿no? Que es lo que hemos señalado. Mientras que en el otro extremo las multifactoriales tienen una modificación también, la ferritina que está aumentada en este caso, y los demás valores están normales, ¿no? Entonces también podemos dar una tipificación. Yo creo que hay que enfocar básicamente en la anemia ferropénica, qué es lo que ustedes tienen que saber, y lo van a encontrar frecuentemente en la patología, que es más del 90% de las anemias. La siguiente, por favor. Este es el fierro que podemos usar para el glutamato ferroso, puede maliodato ferroso o sulfato ferroso, son algunos de los fármacos que están en el mercado para corregir el cuadro anémico. El problema que hay es de que el aporte de fierro por vía oral produce irritación de la mucosa gástrica y produce gastritis. Esa es una complicación a veces para un paciente que queda en tratamiento prolongado. Y el segundo complicación que tiene con el uso de los compuestos de fierro es de que producen estreñimiento. Entonces, algunos pacientes que son estreñidos realmente les complica, ¿no? Entonces, hay que saber tipificar. Algunos de ellos están asociados a ácido fólico y para permitir una absorción de ambos, y algunos otros tienen vitamina C porque la absorción en un medio ácido es mayor. Entonces, la vitamina C favorece la absorción del fierro. La siguiente. ¿Cuándo debemos derivar, no? O sea, hemos dicho que la anemia es microcítica e hipocrómica, le damos tratamiento con el fierro, pero tenemos que ese paciente tiene una anemia microcítica ferropénica de origen desconocido. Y la historia familiar sugiere que es una patología hereditaria, o sea, por la historia de toda la familia es anémica, entonces tenemos que ver cuál es la característica genética de repente y requiere unos estudios más extensos, ¿no? Después los datos de laboratorio sugieren anemia por deficiencia de hierro, pero el paciente tiene una respuesta pobre o nula a la terapia
con suplementos orales. O sea, no obstante que tenemos ya el diagnóstico de lo que hemos dicho, de, de hemoglobina baja, con ferritina baja, con transferrina alta, pero le hemos dado tratamiento el tratamiento de fierro se da pues diario y se extiende durante por lo menos 3 a 6 meses, porque generalmente el tratamiento efectivo del fierro sube la hemoglobina 1 grado, un gramo por decilitro. Si le damos 2 meses va a subir dos, y en 3 meses va a subir tres valores, ¿no? Pero aparte de los valores que suban por la hemoglobina que está siendo utilizada en la formación de glóbulos rojos que están circulando, hay que llenar los depósitos, ¿no? Y por eso a veces el tratamiento dura hasta 6 meses. Hay otros casos de anemia microcítica atípicos, y hay algunos otros casos que se asocian con algunos problemas de sangrado, como la diabetes hemorrágica. Entonces, cuando tenemos una anemia microcítica hipocrómica, que no obstante que le damos tratamiento, no recupera el paciente, ese paciente tiene que ser transferido a un hospital para que lo vea un hematólogo. Y si en la familia hay un grupo familiar que tiene la tendencia mayoritaria a hacer anemia, o que hay una sospecha que aparte de la anemia tiene problemas de púrpuras, o sea, lo que se llama diabetes hemorrágica, entonces ese paciente tiene que ser transferido porque es posible que tenga problemas en la médula ósea. La siguiente, ya hay que hacer una punción de médula ósea, ¿no? ¿Sabes? Hay un síndrome de falla de la médula ósea, una aplasia congénita o adquirida, ¿no? Bueno, la adquirida puede ser por varios factores tóxicos o por problemas invasivos de la parte oncológica, ¿no? La siguiente. La policitemia es pues, cuando los valores están por encima, ¿no? De 12 valores de desviación estándar, está por encima de si estamos hablando entre 13 y 15, por encima de 15 ya podemos hablar de policitemia. Pero normalmente acá en nuestro medio, es por encima de 17 miligramos por decilitro. La siguiente. Y ya nos lleva a otro tipo de patologías, ¿no? Que no es el caso de la discusión de ahora. Entonces, las anemias hemolíticas agudas también pueden ser microcíticas hipocrómicas, porque se ha perdido sangre y la recuperación no está rápida, porque de ahí no hay depresión, ¿no? No está cargada las reservas de fierro y no se puede recuperar. Entonces, sangrado agudo también lleva también a que tengamos que actuar en forma inmediata, ¿no? Y la hemoglobina puede ser entre 8 y 12 o entre 4 y 8 gramos por decilitro, y entre menos de 4. Entonces, ¿cuál es el concepto que tienen que tener ustedes, no? De hemoglobina para nuestro medio. Consideramos que es 12 un parámetro importante, a 12, más de 12 ya está dentro del normal bajo, pero está dentro del rango normal, ¿no? Pero ya por debajo de 12 ya podemos hablar acá en nuestro medio de anemia, ¿no? Entonces, si esa anemia es baja debajo de 10, ya es una anemia ya manifiesta, moderadamente manifiesta. Y si es debajo de 8, ya es una anemia severa. ¿Ya? Ese es el concepto que quiero que tengan, que se lleven de esta clase, ¿no? Y eso es de utilidad clínica, porque ustedes cuando tengan un paciente que tiene hemoglobina de 8, el cirujano no va a querer intervenir. Le va a pedir que sea más de 10. Le pide que tenga 11 o 12 hemoglobina, entonces hay que hacer transfusión sanguínea, porque la recuperación de la hemoglobina va a demorar por lo menos 2 meses. Como digo, estamos subiendo con el aporte de hierro por vía oral durante todos los días. En 2 meses vamos a subir 2 grados, dos unidades, o sea, 2 gramos por decilitro. Entonces está en 8, va a subir a 10. Entonces demora 2 meses. Salvo que sean testigos de Jehová y no aceptan pues transfusiones. No es un concepto religioso bueno, que es básico, ¿no? De que la gente que está expuesta antes la contaminación de la sangre, de pasarla a otra persona, era pues
como es ahora incluso, era antes, ¿no? Porque antes pasábamos sangre total, ahora ya hacemos separación de glóbulos rojos y nosotros damos un paquete de glóbulos rojos. Le transfundimos al paciente y ya sacamos el plasma. Y en el plasma se separan todos los elementos que van a utilizar, ¿no? Para también entregar la fracción necesaria para reponer. Antes dábamos sangre total, pero ya ahora separamos. Y al separar, realmente solamente separamos los glóbulos rojos y incluso los lavamos para que no tengan reacción secundaria en la persona, porque todo tipo de enfermedad se puede transmitir por medio de la sangre, ¿no? Y eso es el concepto por el cual los grupos religiosos, algunos grupos religiosos no aceptan, pues no es como decir que las vacas son sagradas, ¿no? Es un concepto religioso. Las vacas son sagradas en la India porque era la única forma de evitar que la gente se coma pues a la vaca, ¿no? Porque la vaca daba leche y la leche era importante para la nutrición de los niños. Entonces, por lo tanto, la forma como hicieron para evitar que la población pague esa acción, es decir, que era sagrada, ¿no? Igual pasó cuando estaba en Cuba, un agricultor me dijo, acá las vacas también son sagradas, me dijo, ¿no? Y le digo, pero ¿por qué? Ustedes no son hindúes. No, es que acá, en ese tiempo todavía estaba Fidel vivo. Fidel ha dicho que aquel que mata una vaca, se le fusila porque está quitándole el alimento a los niños. Entonces, por eso que las vacas no las podías tocar, ¿no? Las vacas eran sagradas. Entonces, aquí en el concepto también es válido para las transfusiones. Pero si un paciente tiene un sangrado, está por debajo de 4,5, ya no puede aportar los requerimientos básicos para el funcionamiento metabólico orgánico. Por lo tanto, necesita un aporte de elementos. Y es bien difícil cuando el paciente no autoriza, no se puede proceder, porque si no después es un problema. Sigamos adelante. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces acá, cuando ya hemos hablado cuando debemos derivar al hematólogo, la sospecha del cuadro que no responde, pero también podemos tener una patología digestiva, ¿no? Una hemorragia digestiva crónica, una gastritis erosiva frecuente, un divertículo sangrante. Entonces, ese paciente o un síndrome de mala absorción, sobre todo de factor intrínseco para absorber la vitamina B12 por aspectos inmunológicos. Acá la causa más frecuente para impedir la absorción de vitamina B12 es el uso de los inhibidores H2, que es la ranitidina, o los inhibidores de bomba de protones, porque estos fármacos prácticamente producen apoptosis de las células parietales del estómago y por lo tanto no hay factor intrínseco y no se absorbe la hemoglobina, ¿no? Entonces tenemos que tratar de corregir eso, entonces nos va a dar una anemia de tipo perniciosa en esos pacientes, ¿no? Y también por la ingesta baja de vitamina B12, ¿no? Los viejitos comen su bizcochito con su té, pero no comen nada que contenga fierro, ¿no? Como el espinaca, la acelga o las carnes rojas, ¿no? O puede haber una hepatopatía, pero ya la hepatopatía también va a producir la depresión de la serie blanca, la serie roja y de las plaquetas, ¿no? Ya que son otro caracteres, pero también tendríamos que derivarlos a gastroenterología. La siguiente. Entonces ya centrando más el tema en el tema principal central del objetivo de la anemia, ¿no? Es identificar la anemia ferropénica. Entonces tenemos que ver cuál es la causa, qué diagnóstico tiene esa anemia ferropénica, deficiencia de qué elementos, el diagnóstico diferencial con otras patologías y aparte de eso el tratamiento. La siguiente. Em, ya hemos dicho que esta anemia es la más frecuente y la más frecuente de todas las anemias, casi más del 90% de nuestro medio.
Y se trata de una anemia que ya hemos visto que hay una depresión baja de los depósitos de hierro, una baja concentración de hierro sérico, el dosaje de hierro sérico va a estar disminuido los valores, una baja saturación de la transferrina, ¿no? Que no obstante que hay transferrina elevada, no es tan cargada la transferrina, no se transporta porque no hay oferta de hierro en la parte humoral. Y baja concentración de hemoglobina o del hematocrito, que son parámetros de diagnóstico, ¿no? Acá el nivel de ferritina sérico bajo es indicativo de una situación de depresión de hierro, ¿no? También como hemos dicho, y es la prueba definitiva. El nivel bajo de la ferritina es una prueba definitiva de que tenemos un cuadro de anemia de déficit de hierro. La siguiente. ¿Cuáles son los criterios etiológicos, no? Puede haber pérdidas fisiológicas en el caso de la menstruación, generalmente en mujer, pues las mujeres tienen un valor eh, menor que el varón, ¿no? Un aumento de la utilización en la gestación, por ejemplo, ahí, como le digo, el aporte de la madre hacia el hijo, en la lactancia también hay consumo de una serie de elementos que pueden disminuir la oferta para mejorar la hemoglobina de producción corporal o tiene que compartir en el periodo de la infancia y adolescencia. Y las pérdidas patológicas, ¿no? Como hemos dicho en las hemorragias digestivas, y que tienen que ver cuál es la causa más frecuente de hemorragias digestivas, el uso de AINES. Y los AINES son la causa más frecuente. Puede haber patología de hernia hiatal, desde diverticulosis, como se llama, hemorroides también sangrantes. Pero es más fácil notar el hemorroides porque es el momento que el paciente puede de defecar, se va a limpiar y se nota que tiene sangre, ¿no? Una parte externa. En pacientes mayores de 60 años debe considerarse la posibilidad de neoplasia. Claro, todo paciente que tenga cuadro anémico mayor de 60 años, hay la sospecha de que puede ser un cáncer de colon, ¿no? Entonces hay que inmediatamente hacer las pruebas, ¿no? Las pruebas básicas para identificar la presencia y hasta una colonoscopía como parte importante. Hay otras patologías también que pueden generar también este tipo de anemia, de hemólisis intravascular, la enfermedad del aparato respiratorio y las geniturinarias. La siguiente. Puede haber también alteraciones en la absorción, ¿no? Síndrome de mala absorción o déficit de unas dietas insuficientes, que puede pasar en las gestantes cuando tienen un tipo de alimentación, los niños que toman Coca-Cola en lugar de tomar leche. Las mujeres de edad fértil tienen mayor requerimiento porque tienen un ciclo menstrual activo. La dieta puede tener deficiencias, ¿no? Por ejemplo, los veganos, ¿no? Los veganos tienen que tener un buen balance nutricional porque generalmente no comen carne roja, no comen vísceras, que es donde hay la vitamina B12, el fierro. Entonces ellos tienen que suplir en su dieta estos elementos con comer una buena cantidad de verduras que tengan fierro, ¿no? Como son la espinaca, la selga, ¿no? La algarrobina también la algarrobina yo uso mucho algarrobina en lugar de usar las pastillas de compuestos de fierro con ácido fólico, vitamina C, algarrobina, de una cucharada de algarrobina en su jugo en la mañana o en su leche, aparte de endulzar, es un poquito amarga, pero repone generalmente un gramo por decilitro de hemoglobina al mes, ¿no? Y tiene la ventaja que no estriñe y no produce gastritis, ¿no? Que es un beneficio importante. Ya, puede haber un síndrome porque le han hecho una cirugía de una gastrectomía, eh, ahora la cirugía bariátrica, porque se hace para bajar de peso, para que la persona adelgace, le retira una parte del estómago y una parte del intestino, entonces disminuye la absorción de elementos necesarios, ¿no? O la producción de las células parietales, que son necesarias para el factor intrínseco,
y la absorción de vitamina B12. Pero tiene que recibir un suplemento permanente para corregir ese tipo de problemas. La siguiente. em, Pues hemos dicho que el nivel de ferritina sérica es una repetición de lo que hemos hablado, ¿no? Es una prueba definitiva, ¿no? Para poder establecer la deficiencia. Y los valores de microcitosis por debajo del volumen corporal medio, debajo de 80, ya nos está llevando a ese conocimiento. Cuando está por encima de 80 ya es normocítica. La siguiente. Esta también es igual una comparación, tenemos que diferenciar entre ferritina y talasemia, y la talasemia es muy poco frecuente. Yo no he visto ningún caso de talasemia, para decirles, en toda mi época de experiencia médica, ¿no? Se describen los libros de que son trastornos pues, eh, genéticos que llevan a este tipo de alteración, que acá son bastante, digamos, infrecuentes, ¿no? La siguiente. Pero hay que hacer un diagnóstico siempre diferencial. Acá también es todo un algoritmo que no sé, yo creo que lo había puesto adelante y se ha puesto a este lado. Hay que diferenciar los varones de menores de 45 años, las mujeres en periodo fértil y los varones o las mujeres posmenopáusicas mayores de 45 años, porque todas ellas, sobre todo en el caso de los que son mayores que tienen anemia, tenemos que hacer un estudio importante, sangre en heces o sangre oculta en heces, valorar un enema opaco, dice que ese tiempo ahora hacemos la colonoscopía, es una indicación frecuente. En el caso de los menores hay que ver si tiene sangrado digestivo, ¿no? Que es las causas de muchos de esos pacientes, de esas personas que hacen ese tipo de cuadro, ¿no? Entonces ahí el estudio también, si tiene pues una clínica de sangrado digestivo, tenemos también que terminar al final de todas las pruebas en la colonoscopía, ¿no? Sangre oculta en heces. En el caso de las mujeres hay que ver si el sangrado es de causa ginecológica y en esos casos pues ya nos lleva hacia el diagnóstico de una anemia ferropénica. La siguiente. El tratamiento ya hemos dicho, ¿no? El tratamiento es fácil, es básico, puede ser mediante la dieta o mediante de proporcionar preparados de hierro que contengan altas concentraciones del metal y durante un periodo prolongado, ¿no? Como hemos dicho. Pero tiene sus bemoles también el periodo prolongado. Ningún alimento contiene concentraciones suficientes de hierro para poder constituir un remedio práctico, ¿no? La algarrobina sí tiene un nivel cercano a los óptimos, ¿no? La absorción de hierro a nivel intestinal es baja, aún en condiciones de absorción aumentada, ¿no? O sea, el hierro es un metal, como todos los metales, como el zinc, el cobalto, que se absorbe muy poco, ¿no? Muy poco. El cobalto es importante para la generación de la cianocobalamina, que es la vitamina B12, ¿no? A nivel de nuestro organismo. Creo que generalmente lo conseguimos por aporte externo, ¿no? Más que por producción interna. Se recomienda iniciar el tratamiento con una dosis de 150 a 200 miligramos de hierro y se puede dar hasta en 3 tomas. Eso es lo que indica la literatura, ¿no? Pero en la práctica no lo tolera el paciente, ¿ah? Puede ser sulfato ferroso, puede ser. Hay que tomar, se absorbe mejor cuando no se absorbe en ayunas, tiene que tomarse el sulfato ferroso. El gluconato ferroso se puede tomar con alimentos. Una vez corregida la anemia y la ferropénica, hay que mantener, como les decía, durante varios meses para que se llenen los depósitos de hierro, como mínimo 3 a 4 meses, incluso con dosis altas de hierro, ¿no? Entonces es un problema de corrección, pero mejor le mejoramos la dieta y con eso pues, de mejora. Existen también preparados de hierro parenteral. Un comentario de hierro parenteral, no usamos mucho hierro parenteral porque no se absorbe bien, por vía intramuscular no se absorbe. Por vía endovenoso puede producirse efectos de anafilaxia.
Bueno, que los pacientes que se les tiene que poner fierro, o sea, para la necesidad de que repongan rápidamente su déficit de fierro en su organismo, tenemos que hospitalizar a los pacientes de ponerle fierro. Eso pasa con los pacientes renales, por ejemplo, que tienen una tendencia a una anemia, o las personas que no tienen, que no son, que son creyentes de la religión de los testigos de Jehová, hay que ponerles la medicación endovenosa. Los productos nuevos de fierro endovenoso han mejorado bastante. Antes había mucho más reacciones alérgicas y anafilaxia. Había que hacer con mucha cautela, observar al paciente, dar una técnica, pero ahora se pone, como le digo en nefrología, pone y no hemos tenido ningún tipo de complicaciones, ¿no? Que nos han llamado por ese motivo. La siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, hay otras, ya vamos a terminar. Hay otras anemias, ¿no? Anemias de procesos crónicos, que hemos dicho que son las normocíticas, y otras anemias que son las megaloblásticas, ¿no? Y hay otras que son las hemolíticas, que son autoinmunes, o sea, esto ya es manejo del hematólogo, ¿no? Y el proceso crónico lo maneja el médico que sigue a los pacientes de su enfermedad, y las anemias megaloblásticas que hemos señalado. A ver, la siguiente. Entonces, constituye pues la segunda causa de anemia, ¿no? Después de la ferropénica, la primera es la ferropénica, el 90%, y las megaloblastas serán pues un 5 o 6%. Entonces, y el resto quedan para los otros varios, ¿no? Es más frecuente en pacientes hospitalizados, porque a veces no reciben pues la dieta adecuada, se asocia con enfermedades inflamatorias, infecciosas, neoplasias, y suele ser de varios tipos, ¿no? O sea, hiporreactiva, normocíclica o normocrómica, como sea la siguiente. Entonces, esta anemia que macrocítica o megaloblástica es un tamaño mayor, su volumen corporal medio es mayor de 100. Hemos dicho que entre 80 y 100 es los valores normales, por debajo son los microcíticos y por más de 100 son los megaloblásticos, ¿no? Y generalmente la causa es la deficiencia de vitamina B12 y del ácido fólico, ¿no? Que se produce generalmente en los pacientes que tienen problemas en la parte gástrica o en el aporte de la dieta, o tiene relación con la atrofia de la mucosa gástrica, y es lo que se conoce como la anemia perniciosa, ¿no? Que es una anemia megaloblástica. La siguiente. Entonces, el tratamiento es corregir la anemia. Obviamente hay que dar tratamiento porque produce mucha alteración, de tipo, la deficiencia de vitamina B12 produce alteración de trastornos neurológicos, ¿sabes? Es frecuente, sobre todo en las personas adultos mayores. Y hay que prevenir siempre, nosotros dosamos siempre a los pacientes de vitamina B12 para ver cómo está, y con eso tenemos una historia de sus aspectos nutricionales, ¿no? Tratamiento vía intramuscular es una vía indicada para estos. A veces es más fácil poner la medicación porque por vía oral no se va a absorber porque no hay factor intrínseco, entonces hay que ponerle por vía parenteral, ¿no? Y el ácido fólico le podemos dar por vía oral que se absorbe bien. La siguiente, creo que es la última, ya estamos. Las anemias hemolíticas, las anemias hemolíticas son aquellas anemias que se producen por destrucción del hematíe por alguna razón. Esos son síndromes hemolíticos, son de causa autoinmune, ¿no? Y que van a llevar a cuadros de anemia, ictericia, esplenomegalia y coluria, ¿no? Y también ahí vamos a encontrar elevación de la DHL, elevación de la bilirrubina, porque como mucho fue la bilirrubina se todo a predominio indirecto, y descenso de la aptoglobina sérica, ¿no? Que es una proteína sérica que aclara la hemoglobina libre, ¿no? Y los reticulocitos, le vamos a pedir a esos pacientes que si el cuadro es un cuadro de hemolítico, y no hay reticulocitos para reponer el requerimiento, quiere decir de que
hay algún problema en la médula, ¿no? Y si está aumentado y su recuento es básico, para el estudio de la anemia, ¿no? Entonces, generalmente cuando hay anemia hemolítica debe estar incrementada los reticulocitos. Ya, la siguiente, por favor. Entonces, hay otros cuadros aparte del tamaño por defecto de la forma del glóbulo rojo, ¿no? Entonces, eso ya se hace un frotis de lámina para identificar, es un detalle fino ya de diagnóstico, ¿no? Por defecto estructural o metabólico de la glucosa del glóbulo rojo. A veces hay deficiencia enzimática, algunos grupos raciales, sobre todo los de raza negra, tienen deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y eso les lleva a que haya algunos trastornos a nivel de las membranas y produce hemólisis con mayor frecuencia y tienen anemia. Esa es una característica de la raza negra, es muy frecuente. Y secundaria, alteraciones de medio que rodean a los hematíes, puede haber patología que ven los hematíes, los problemas autoinmunes son los más frecuentes, puede haber una lesión fetal, causas mecánicas, agentes tóxicos y hemoglobinopatías, ya que es todo un rubro de patologías específicas, ¿no? Que requieren un estudio y un seguimiento más complicado. La siguiente. Entonces se acabó. Bueno, entonces en conclusión, ¿qué nos va a quedar de conclusión de esta clase para que no tenga mucho detalle de pérdida, ¿no? De que la anemia es la disminución de la hemoglobina y que pueden ustedes evaluarla por fierro sérico, por la ferritina que está baja y por la transferrina que puede estar alta. Entonces, con eso van a ustedes a establecer, de acuerdo al tamaño del volumen corpuscular, si es microcítica, si es megaloblástica, ¿no? Si es microcítica, generalmente de los valores microcíticos, que son el 90% de las anemias, hay un alto porcentaje son de causa de déficit de fierro, ferropénicas, que mejoran con la dieta o con el aporte de fierro. Y cuando le demos el aporte de fierro, hay que darle el aporte por más de 4 a 6 meses, porque vamos a elevar, como le digo, con el tratamiento permanente 3 veces al día o 2 veces al día, vamos a elevar la hemoglobina a un gramo por decilitro por mes. Salvo que hagamos una transfusión de paquetes globulares, que podemos alcanzar cada paquete globular, nos sube aproximadamente 0,5 gramos por decilitro, o sea, 2 paquetes sería uno, ¿no? Y tienen que saber eso porque cuando hemos hablado de que la hemoglobina está por debajo de 8, ese paciente es candidato a transfusión. Entre 8 y 10 todavía podemos hacerle tratamiento de corrección con medicación y con dieta, ¿no? Pero si ese paciente está por debajo de 8 y va o entra a cirugía, tiene que ponerse transfusión sanguínea. ¿Ya? Y la megaloblástica tiene que ver con alteraciones fundamentalmente de las células parietales del factor intrínseco debido a causas de fármacos, como hemos dicho, de ranitina o inhibidor de bomba de protones, o también puede ser por algunas causas autoinmunes que dañan estas células parietales o restricción, o sea, la cirugía bariátrica le retira una parte de estómago y de intestino y se puede producir ese tipo de complicación. Ya yo creo que eso es lo más importante de esta clase de anemias, ¿ya? Que es una patología bastante frecuente. Muy bien, muchachos, nos hemos demorado en instalarnos, pero creo que ya hemos cumplido con la clase. Gracias. Gracias, doctor. Ok, Doctor, ok. doctor, ¿Sí? doctor, con respecto al examen, no sé si ya le comentaron que probablemente sea el día jueves o el lunes a las 5:15 más o menos. Este lunes, este lunes que viene ahora, o el próximo No, lunes. eh, no lo sé, justamente eso quería confirmar, doctor. Ah, no, no hay problema. Pónganse ustedes de acuerdo y yo lo conversamos con el doctor Álvarez y lo fijamos, no hay ningún problema.
Ustedes tienen, esta semana tienen exámenes, ¿no es cierto? De otros cursos, ¿sí? Sí, doctor. Creo que el próximo lunes. De este al siguiente. Ujú. Sí. Mm, Sí, nos podemos poner de acuerdo, sí, yo creo que no hay ningún problema, solamente que el grupo que hace prácticas lo tendríamos que fijar el examen, porque el examen lo tomamos de 6 a las 7 de la noche, lo tomaríamos para que haya aula para poder tomar a toda la gente, ¿no? Ya, doctor, bueno, voy a terminar de coordinar sino con el doctor Álvarez. Sí, 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 no hay, por mi parte no hay ningún problema, ¿sabe qué? Yo creo que Corrientes tampoco, no creo que tengamos problemas con el doctor Álvarez. La idea es de que ustedes no tengan problemas, ¿no? De que se cruce con otros cursos, ¿no? Porque la idea, como les digo, es de que ustedes rindan bien sus exámenes, ¿no? Entonces no hay problema. Fijen la fecha y yo también hablaré con el doctor Álvarez, nos pondremos de acuerdo. No, no creo que haya inconveniente de hacerlo el día lunes, ¿ah? ¿Ya? Ya, doctor, gracias. Ya, ya, muy bien. Ya Sí. estamos conversando entonces. Hasta luego.